Hola chicos de quinto, hoy vamos a ver cómo podemos resolver cálculos de fuerzas eléctricas con la ley de Coulomb. Bueno, para empezar tendríamos que recordar qué dice la ley de Coulomb. Dice que dos cargas que se encuentran a determinada distancia, entre esas cargas se van a generar o fuerzas de atracción o fuerzas de repulsión que dependen del cuadrado de la distancia. Es decir, que cuanto más cerca estén, mayores serán las fuerzas y cuanto más alejadas estén, menores van a ser esas fuerzas, ya sean de atracción o de repulsión. Entonces, la ley de Coulomb lo que nos dice es que nosotros podemos calcular una fuerza, que es una magnitud vectorial, una fuerza eléctrica, teniendo en cuenta primero el material que se interpone entre esas cargas, si es que esas cargas están en el vacío, mediadas por arena, vidrio, o el elemento que se encuentre entre medio de esas cargas. Nosotros vamos a suponer que están en el vacío, así que vamos a usar la constante de Coulomb. Esa constante de Coulomb multiplicada por la carga, las cargas que tengamos puestas a determinada distancia y divididas por el cuadrado de la distancia me va a determinar la fuerza. Para esto tenemos que tener en cuenta que la constante de Coulomb es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta de esta constante? Que es una constante y que me va a servir para ajustar esos cálculos y que esos cálculos ajustados me den en las unidades que yo tengo que obtener esos valores. En este caso vamos a calcular fuerzas y esta constante nos va a permitir que todas las unidades en que utilicemos las cargas y las distancias nos permitan obtener una unidad de fuerza, que en este caso va a ser newton. O sea que las fuerzas las vamos a medir en newton, ¿está? Las cargas se miden en coulombs y las distancias las vamos a medir en metros al cuadrado, en este caso porque es la distancia al cuadrado. La distancia la medimos en metros, la distancia al cuadrado en metros al cuadrado. Entonces tengo que tener en cuenta a la hora de resolver que las unidades en las que están expresadas los datos sean las unidades que corresponden a esta ecuación. Que cada una esté en la unidad que corresponde para que me pueda dar en newtons, si en el caso de que esté calculando una fuerza. No solamente puedo calcular fuerzas, sino que podría despejar cualquiera de los otros valores teniendo los datos que me faltan. Ahora, vamos a suponer que tenemos un problema donde viene planteado de esta manera. Vamos a dejar la ecuación ahí para que se vea. Vamos a suponer que tenemos una carga positiva, está Q1, que es de 4 por 10 a la menos 7 coulombs. Y de este lado tengo otra carga positiva, Q2, que tiene un valor de 3 por 10 a la menos 7 coulombs. Y que esas dos cargas se encuentran a una distancia, esa distancia de 1 metro. Y yo quiero averiguar, y están en el vacío, y quiero averiguar cuál es la fuerza que se genera entre ambas. Bueno, lo primero que voy a identificar, que puedo identificar, es qué tipo de fuerza se va a generar entre esas dos cargas. Como las dos cargas son del mismo signo, la fuerza que se va a generar va a ser una fuerza de repulsión. Son dos cargas iguales, fuerza de repulsión. Así que las fuerzas que van a aparecer de a pares se van a manifestar en la carga 2 hacia la derecha y en la carga 1 hacia la izquierda. Esas serían nuestras fuerzas. Serían fuerzas de repulsión. Ahora vamos a averiguar cuánto vale esa fuerza, cuán intensa es esa fuerza. Para eso utilizamos esta ecuación. Entonces, para calcular la fuerza que se genera entre estas dos cargas, y como estas cargas están en el vacío, es decir, que la constante que voy a utilizar va a ser la constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, voy a reemplazar los datos. K toma este valor, entonces anoto 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, y eso
lo vamos a multiplicar por lo que vale la carga 1, 4 por 10 a la menos 7 coulombs, por lo que vale la carga 2, 3 por 10 a la menos 7 coulombs, y lo vamos a dividir por la distancia al cuadrado, que va a ser 1 metro todo elevado al cuadrado. Bueno, ¿cómo resuelvo esto? Bueno, vamos a ver cómo hacemos para resolver esto. Vamos a mejorar un poquito esta expresión. Esto nos va a dar igual a. Vamos a resolver esto. Voy a hacer paso por paso para que vean. Nos queda 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado por 4 por 10 a la menos 7 coulombs por 3 por 10 a la menos 7 coulombs. Todo eso, 1 metro elevado al cuadrado es 1 metro cuadrado. Entonces, 1 metro cuadrado. ¿Está? Especial atención a si esa distancia está expresada en centímetros o en alguna otra unidad de longitud. En este caso estaba en metros, tengo que elevar todo al cuadrado. Una vez que elevo al cuadrado, puedo hacer una serie de simplificaciones. Si yo multiplicara coulomb por coulomb, esto me va a dar coulomb al cuadrado. Y esos coulomb al cuadrado yo los puedo simplificar con estos que están acá, porque multiplicar y dividir por lo mismo es lo mismo que no hacerlo. Entonces puedo cancelar. Además, yo tengo metros cuadrados abajo y metros cuadrados arriba. La misma propiedad, cancelo. Si multiplico y divido por lo mismo, puedo cancelar. Es lo mismo que no aplicar ninguna operación. Entonces, si observo con detenimiento, voy a ver que la unidad en la que me va a quedar toda esta expresión es en newtons. Así que, lo cual está bien porque lo que vamos a calcular es una fuerza y las fuerzas se miden en el sistema internacional en newtons. ¿Cómo hago luego para resolver esto en la calculadora? Bueno, voy con la primera parte. ¿Cómo escribo este número en la calculadora? Bueno, voy a apretar la tecla que diga 9 y voy a apretar la tecla que diga exponente. Esa tecla equivale a decir por 10 elevado a la algo. Entonces, una vez que apreté la tecla que dice exponente, que por lo general está al lado del signo igual, y si no va a depender de sus calculadoras, la buscan, puede aparecer de esta manera o puede aparecer con este símbolo, por 10 elevado a la algo. Está elevado a la algo, depende de la calculadora, puede ser n, x o como aparezca dependiendo de la empresa que la fabrique. Luego de apretar cualquiera de esas dos teclas, dependiendo de la marca de sus calculadoras, van a apretar el número 9 otra vez, porque el exponente a la que están elevando es a la 9. Entonces pongo 9 exponente 9, que equivale a poner por 10 a la 9, y sigo. Pongo el signo de multiplicar, porque voy a multiplicar, y lo mismo, aprieto la tecla 4, por 10, ese 10 a la menos 7 va a ser el equivalente a apretar la tecla exponente, el signo menos, no el signo menos de restar, sino el signo menos que aparece entre paréntesis, y luego aprieto el número 7. Y lo mismo con este 3 por 10 a la menos 7. Vuelvo a apretar la tecla, aprieto la tecla de multiplicar y pongo la tecla 3, otra vez la tecla exponente, el signo menos que aparece entre paréntesis y la tecla 7. Luego que realicé eso, puedo poner dividir y dividir por el número que tenga abajo. Importante aprender a hacer este procedimiento. Muchas veces cometen ciertos errores. Hay calculadoras que pueden tomar este exponente negativo con la tecla de restar o con la tecla menos que aparece entre paréntesis y otras no. Entonces tengan el recaudo de poner siempre la que aparece entre paréntesis, cosa de no confundir o que no les dé un error, no porque no lo sepan calcular, sino porque no entienden su calculadora. Estamos o no saben de qué manera opera su calculadora.
Así que eso es importante. Y después es simplemente una cuenta. ¿Qué otras cosas podrían calcular con la ley de Coulomb? Bueno, podrían calcular la distancia a la que se puede generar una determinada intensidad de fuerza. Podrían calcular lo que vale una de las cargas si tuvieran el valor de la otra y sabiendo lo que valen las fuerzas. Después opera como una ecuación matemática. Yo, teniendo los datos suficientes, voy a poder despejar el dato que quiera. ¿Estamos? Entonces, importante para empezar a resolver los problemas de fuerzas eléctricas y entender que las fuerzas eléctricas son magnitudes vectoriales, tienen dirección y sentido. Entonces van a entrar a jugar un papel importante las posiciones y los ángulos que formen las cargas que ustedes tengan. Vamos a empezar analizando sistemas de 2 cargas, pero luego vamos a analizar sistemas con más de 2 cargas. Entonces, entre ellas se van a dar ángulos y vamos a tener que tener en cuenta cómo es la resolución de la suma, de la resta, de la multiplicación y la división de vectores de acuerdo a lo que se nos pide hacer. Entonces, para empezar van a poder resolver los ejercicios más sencillos con esta explicación, entendiendo que simplemente van a tener que utilizar la ley de Coulomb, entender lo que significa, entender el valor de su constante, poder predecir qué tipos de fuerzas se van a generar en el sistema de cargas que ustedes tienen. ¿Estamos? Sobre todo los más sencillos. Siempre dibujen. El dibujar aclara muchísimo qué es lo que va a suceder. Ayuda a tener una visión más directa y más clara de lo que se tiene que resolver. Y después, con mucho cuidado, aprendemos a resolver, ya que vamos a trabajar con números muy grandes y muy pequeños. Aprender a utilizar la calculadora para marcar números o muy grandes o muy pequeños y poder realizar operaciones con ellos. Bueno, espero que les sirva el video para poder resolver los primeros ejercicios de la guía. Nos vemos y cuídense mucho.